Queridos estudiantes, es un gusto saludarles. Quiero empezar pidiéndoles disculpas por la demora en subir este video que les llega al final de la semana y no al inicio. He estado bastante enfermo con distintas dolencias, no solamente este resfrío, pero otras cosas también. Entonces me ha sido imposible trabajar esta semana. Pero no quiero terminar este viernes sin hablar de la refiguración. Para hablar de refiguración es necesario que hagamos una mirada hacia atrás del camino que hemos recorrido en este aprendizaje. Y recordarán que hemos visto esto de Biblia y contexto en 3 momentos: prefiguración, configuración y refiguración. Y ahora que entramos en el tercer momento, vale la pena repasar a qué nos referimos con cada uno de estos términos, que se los debemos al filósofo francés Paul Ricoeur. Solamente como algo de contexto quiero repasar que la intención de la teoría de interpretación de Paul Ricoeur es cambiar nuestra mirada de lo que está detrás de un texto hacia lo que está delante del texto, es decir, lo que proyecta el texto. Pero no es simplemente ignorar lo que está detrás y lo que está en el texto, sino que Paul Ricoeur presenta o propone un arco interpretativo que abarca estos 3 momentos: prefiguración, configuración y refiguración. La prefiguración tiene que ver con la manera en que llegamos a la lectura de un texto. Necesitamos cosas, llegar con ciertas habilidades o ciertos conocimientos. O sea, por ejemplo, la habilidad de identificar acción y de identificar personas o personajes, más bien. La habilidad de establecer relaciones de causa y lógica. Pero también llegamos con nuestro mundo mediados por nuestro mundo simbólico, es decir, por los símbolos de nuestro tiempo, ¿sí? Y por los símbolos de el tiempo en el que se escribe un texto. Es decir, nosotros llegamos a la lectura de un texto, de cualquier texto, con ciertas presuposiciones de, por ejemplo, lo que es bueno o lo que es malo, ¿sí? Y el texto también viene de un mundo en el que existen esas presuposiciones, de lo que es sagrado, de lo que es mundano. Y también llegamos a la lectura de un texto con la capacidad, con la habilidad de entender el transcurso del tiempo, ¿sí? Eso es especialmente importante para textos narrativos, y como hemos dicho, mucho de la Biblia es en narrativa, y toda la Biblia en sí, si hacemos una mirada canónica, puede ser entendida narrativamente. Entonces, a eso se refiere la prefiguración, las cosas con las que llegamos a la lectura de un texto, que de cierta manera están detrás del texto. Cuando hablamos de configuración, estamos hablando de la manera en que el texto está organizado. Un relato, un texto, no es una simple sucesión de hechos, ¿sí? No, es un tejido de personajes, de tiempos, de acciones, y que se hacen de una manera que nos lleva a que tiene su propia orientación, ¿sí? Que nos invita a establecer conexiones de causa, de conexiones de efecto, causa y efecto, digamos, ¿sí? Entonces,
la manera en que está configurado un texto se refiere es a lo que se refiere esto de, de este segundo momento en nuestros esfuerzos interpretativos. Y ahora llegamos al tercer momento. ¿A qué se refiere esto de la refiguración? Debo comenzar diciendo que no hay refiguración sin el acto de leer, ¿sí? Es decir, el acto de leer marca la intersección del mundo del texto y el mundo del lector o escucha o el oyente del texto de un relato. Esa intersección se da en el tiempo, pero reorganiza nuestra comprensión de la realidad. Entonces, lo que en esa intersección sucede es un replanteamiento de nuestro ser en el mundo. Lo que estamos buscando entonces al interpretar un texto va más allá, no puede quedarse en tratar de adivinar lo que estaba en la mente del autor. Por supuesto, la intención del autor es importante, pero tenemos que rendirnos ante la realidad de que la intención del autor está plasmada en el acto de configuración. No tenemos acceso a la mente de Pablo, a la mente de Marcos, a la mente del autor de Éxodo, ¿sí? Podemos argumentar situaciones políticas, situaciones históricas que dieron lugar a este texto, a la necesidad de un texto, pero eso es una mirada más hacia la prefiguración. Tenemos que entonces darle prioridad al texto, a la configuración del texto, incluso si estamos buscando la intención del autor. Pero no se queda así. El texto, al ser leído, intersecta con nuestro mundo. Ese es el proceso completo, si quieren, según la teoría de Ricoeur, de interpretación. Este poder revelatorio y transformador de un texto impacta entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de comprender la realidad, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sufrir y de gozar. Entonces, la refiguración tiene que ver con esa intersección de nuestros contextos con los contextos de la Biblia o del texto en este caso, ¿sí? Eso entretejido por la configuración del texto, ¿sí? Pero se da solo cuando existe el acto de la lectura. Entonces, en esta semana que ustedes van a empezar a leer estos textos con grupos, están haciendo el ejercicio de interpretación. Por supuesto, ustedes han leído los textos, los hemos conversado, han intercambiado miradas entre ustedes, pero el ejercicio, el texto continúa vivo en la lectura que ustedes hagan, ¿sí? Y hay lecturas y vamos a ver que hay maneras buenas de hacer esta lectura y hay maneras no tan buenas, y vamos a descubrir que podemos mejorar en el acto de esta lectura, en el acto de esta interpretación, que nuestra capacidad de leer un texto e interpretar un texto puede enriquecerse, puede ser más atenta a la configuración, puede ser más atenta a
al contexto en el que estamos y puede ser enriquecida cuando lo hacemos en comunidad. Gracias.